estoy en Las Varillas, no la conozco, más que por las referencias geográficas, históricas, porque en este fugaz pasaje nadie puede decir que conoce, ni siquiera a las pocas personas que traté en este viaje desde Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero de todos modos recibí un entrañable abrazo, digamos, de cercanía argentina, que es lo que me importa. Primero pensaba dos cosas para no ser, empalagoso por elogios desmesurados que siempre suenan a retórica vacía. La palabra cooperativa o cooperación me suena mucho más feliz que la palabra corporación. Y eso sintetiza cuál es mi posición. Cuando se interesaron porque yo estuviera en la feria, que me mostraron los antecedentes, yo les voy a decir sinceramente, me sorprendí primero por algo que cuando uno visita un lugar y tiene curiosidad, lo que hace, hoy en vez de ir a una biblioteca, que puede ir también, está la Biblioteca Universal, que es el Google y Internet, que si uno sabe buscar, encuentra, mira qué son Las Varillas, o qué es Las Varillas, o qué, y encuentra ahí más o menos los habitantes que tiene, el gobierno que tiene, supongo. Quiero creer que, por ejemplo, yo he ido a charlas donde está el intendente, que celebra el nombre de su pueblo, la visita de alguien, no importa la importancia, y he ido a otros pueblos donde el intendente no está, ni está el secretario de Cultura, ni nada. Quiero creer que aquí, si tuviera alguna autoridad, me gustaría saberlo, porque se lo agradecería públicamente. No hay. Lo segundo que quiero decirles es que me gustaría saber quiénes son ustedes, porque ustedes están en una ventaja sobre mí, porque se supone que algo me conocen, algo, porque imagínense que no pueden conocer los 75 años que tiene esta persona que está acá y que tiene una vida como muchos de ustedes que tendrán edades menores, muchos jóvenes, y otros, a lo mejor como en el caso de Oviedo, más. ¿Cómo puedo saber yo quiénes son ustedes? No lo puedo saber nunca. Imagínense un presidente. 40 millones, de 200 millones como en Brasil. Qué difícil, ¿no? Se puede saber relativamente, pero lo que hablamos de saber es difícil. A mí me gusta entender quién es el público. Primero, para que la exposición, que va a ser corta porque yo voy a preferir que me pregunten, por ejemplo, preguntaría ahora, ya sé que no hay autoridades, una sorpresa interesante, que habla de un determinado gesto, digamos. Supongo que hay muchos consejeros, o porque me han saludado, de la cooperativa, gente de la cooperativa, etcétera, de la Biblioteca Popular, porque me llevaron a conocerla recién. ¿Hay periodistas? Si hay periodistas, me gustaría que levantaran la mano como en la escuela. Uno nada más. Bueno, en realidad, cuando hagan preguntas, la que no va a preguntar es la periodista, para que vean qué libertad que hay. Van a preguntar los que no son periodistas, porque temo que me ocurra lo de Harvard al presidente. Entonces, los que no son periodistas van a preguntar. Creo que vas a entender la ironía. ¿Quiénes leyeron? A ver, ¿alguna vez alguien encontró, leyó el libro Diálogo Borges Sábato de todos los que están acá? No. ¿Hay alguno? Si hay alguno, levanta la mano y yo lo veo. No. Quiere decir que la cooperativa eligió el tema de la charla. Había 4 o 5 temas que yo, digamos, se llaman tentativos. Cuando uno le pide dar una charla, tentativamente da 2 o 3 títulos de posibles charlas. Obviamente no voy a hablar de antropología, no sé, ni voy a hablar de música ni de ópera porque no sé, pero puedo hablar de periodismo, puedo hablar
de historia sociológica de Argentina de los últimos años. Y como última alternativa en esas 4 o 5, lancé lo del libro Diálogos Borges Sábato porque, curiosamente, hubo un traspaso de editorial en estos meses. El libro se editaba en la editorial MC y ahora lo va a editar Editorial Sudamericana en algún momento, no sé cuándo. El libro está bastante agotado, creo casi agotado. Cada tanto sale algún aviso en internet, en esos, digamos, subastas o bibliotecas de libros ya pasados de la edición. Quiere decir que me pidieron que hable sobre algo de lo que ustedes ignoran. Fíjense qué desafío interesante, qué ironía. Es decir, yo voy a hablar de un tema del que ustedes ignoran. ¿Por qué les puede interesar un tema que ustedes ignoran? No estoy haciendo una acusación, estoy haciendo un diagnóstico de situación. Porque estoy seguro que si yo decía que iba a hacer una conferencia sobre 678, todo el mundo, o gran parte, diría que conoce el tema. O si yo hubiera dado una conferencia sobre el periodismo en la era actual, la lucha entre la ley de medios y la corporación mediática. Pero evidentemente eligieron el libro Diálogos Borges Sábato, y yo me siento obligado, porque el contexto es la Feria del Libro, no solo por cumplir con los deseos de los organizadores, que conocen más las varillas que yo, naturalmente, sino porque además debo cumplir con lo que está agendado. No los quiero desairar ni frustrar. Yo acá tengo 2 libros. Uno, Diálogos Borges Sábato, y K, letra bárbara. Este libro, si bien es una edición de los fines de los años 90, esta es una edición de hace 2 años o 1 año y pico, han transcurrido desde este libro a como 40 años. Es decir, el que escribió o el que consiguió el encuentro de estos 2 grandes protagonistas de la historia literaria argentina era un hombre relativamente joven, de poco más de 30 años, y el que hizo este libro era un hombre de 73, 74 años. El que hizo este libro no tenía canas, probablemente medía 2 centímetros más que lo que mido yo ahora, porque con la edad uno va descendiendo, desciende no solo a la altura, sino otras cosas que no vale la pena mencionar. Y en estos 40 años que transcurrieron, en la Argentina pasaron infinitas cosas. Y los argentinos padecimos, o nos alegramos también por infinitas cosas. En este libro yo amaba la literatura tanto como a la vida. Y amaba el periodismo con una aspiración todavía fresca, todavía lozana, y yo diría ingenua. Cuando hice este libro, lo hice desde una posición de igual amor por la literatura, con más desencantos, naturalmente, porque la edad produce también desencantos, y una discusión dentro mío con el periodismo. Este periodista era un periodista todavía no tocado por los daños causados por el estrago de una profesión dañosa y dañina
porque el hombre que la ejerce es muy vulnerable. Y este es el hombre vulnerado que logra introspeccionarse y poder decir qué cosas ingratas del mismo puede confesar públicamente, porque en el espejo el balance le da más positivo por las cosas de las que tiene que congratularse. Hay una vieja historia que dice que nadie escribe en sus memorias mal de sí mismo. Yo, a pesar de eso, en este libro creo que escribo bastante mal de mí mismo. Por lo menos lo que me dijeron mis hijos y mis nietos, que algunos son universitarios. Para sacarles alguna duda, ya que vinieron, y me encanta que estén aquí compartiendo conmigo, este libro fue escrito en el 74 y 75. Un encuentro que se produjo entre los dos grandes escritores, a instancias mías. Yo era más conocido de Ernesto Sábato, era una especie de discípulo, había estudiado en algunos talleres con él, y bueno, teníamos una relación, no, yo diría, era una amistad con una diferencia de edad, naturalmente, y de trayectorias. Por eso que no quiero usurpar un derecho que no me corresponde. Y con Borges tenía solamente la relación de la admiración distante. Cuando me propongo hacer este libro, todos creían que era una locura, porque habían estado 20 años separados, entre el año los años después de la revolución, de la llamada Revolución Libertadora del año 55. Para ser claros, los dos eran antiperonistas, de distinta manera. Borges es el antiperonista que todos los peronistas saben que fue, muy burlón, de una familia con una prosapia no tanto de dinero como de clase cultural y social. Había estudiado muchos años, por lo menos su adolescencia y parte de la infancia en Ginebra, en Suiza. Y Sábato era un hombre nacido en Rojas, de clase media, vamos a llamarle campesina, pensemos en Rojas hace 100 años, y Sábato era uno de los 8 hermanos de una familia que tuvo relevantes, con el apellido Sábato tuvo relevantes protagonistas de la historia argentina. ¿Cuál es la diferencia entre los dos antiperonistas? Que Borges tenía un rechazo, yo diría, escribiéndome en el libro se nota, un rechazo epitelial con el peronismo, el que la mayoría de los caceroleros tienen hoy, pero Borges lo tenía hace 70 años atrás. Quiero decir que era más justificado el de Borges que el de hoy, naturalmente. Y Sábato era un antiperonista que, de algún modo, decía que Perón era una cosa, pero que el pueblo era otra. Pretendía escindir al pueblo peronista de Perón, lo que muchos han intentado en distintas etapas de la historia, ¿no? No estoy juzgando si era justo las posiciones de ambos, estoy contándoles la certidumbre de lo que fue. Cuando hicimos el libro, hubo una serie de acuerdos previos, y el que más le va a importar a los más jóvenes sobre todo, y sobre todo a las nuevas generaciones, ¿sí?, este mundo tan politizado y tan militante, es que ambos pactaron no hablar de política. En ese momento, el contexto de la Argentina, Perón había muerto en julio del 74, este libro, el encuentro se produce en octubre, en esta fecha,
en octubre del 74, a pocos meses de la muerte de Perón, y todos sabemos qué ocurrió después de la muerte de Perón. Las sirenas cruzando las calles de la ciudad, los Ford Falcon con las fuerzas de pronto de las 3A, muchos artistas perseguidos, en fin, todo lo que todos conocen, que no hace falta redundar. Todo eso, y dos hombres, uno de Borges en ese momento tendría 74 años porque nació en el 99, y Sábato tendría 63 porque nació en 1911, y yo tenía 35 años más o menos. Quiere decir que mientras la ciudad ocurrían todas las divergencias, discordias, violencias, secuestros incipientes, que para muchos historiadores fue el preámbulo de lo que después se llamó el genocidio, a partir del 76, piense que pasaron nada más. Y el libro se edita en el 76, porque demora la creación de las desgrabaciones, desde las charlas. Yo tenía que ir a la casa de Sábato, volvíamos a corregir, las correcciones de Sábato iban a Borges, Borges corregía. Fue un libro hecho, digamos, una trilogía de personajes en donde yo traté de escindirme, algo que no ocurre en el periodismo hoy, incluso yo no lo cumplo. Yo dije que el libro, fíjense que, miren la diferencia también, de épocas. Este es un libro para mí singular. ¿Por qué singular? Porque no hay otro encuentro entre dos pares escritores, más allá de que a alguien le guste más uno u otro, eso después se establecerá si me preguntan sobre eso. Pero el título son Borges y Sábato, ¿sí? Borges, Sábato. Y Varone está en pequeño ahí abajo, ni se ve. ¿Sí? Fíjense este libro. Fíjense cómo está Varone. Y yo creo que este Varone era mejor que este. Pero la vida es injusta. Y este título está grande porque estoy en televisión. Creo que estoy diciendo algo. A lo mejor le sirve lo que estoy diciendo. El libro se construye con el pacto entre los dos de no hablar de política. Y en el departamento donde teníamos las charlas, vecino a la casa de Borges, de la pintora uruguaya René Noettinger, la madre de Borges, no podíamos hacerlo en la casa de Borges porque se estaba muriendo, y la madre de Borges muere 6 meses después de que terminamos los diálogos en el verano del 75. Digo que cerrábamos herméticamente en pleno verano, 35 grados de calor, sin aire acondicionado, una casa de familia bien, llamada bien, estilo oligárquica diríamos, con un departamento importante, antiguo, pero de bienes decadentes. Entonces tenían cortinados, cuadros hermosos, pero no había aire acondicionado, por lo cual era sofocante. Sin embargo, cerrábamos las persianas y las puertas para que el ulular de las sirenas no se colara y entorpeciera el diálogo intimista que teníamos en ese momento. A veces igual se colaban, porque hay siempre ranuras en una ventana o en una persiana. El libro tuvo un destino azaroso y sigue teniéndolo, por eso está agotado. María Kodama es una viuda importante. Repito, es una viuda importante. Lo mejor que le pasó a Shakespeare, a Cervantes, a los grandes escritores del mundo, esos que quedaron en la historia de la humanidad, Dante Alighieri, es que no tuvieron viudas.
Nadie dice cuál es la viuda de Cervantes, pero para no ser discriminatorio con la mujer diría, tampoco nadie sabe quién es el viudo de Virginia Woolf. Pero todos sabemos quiénes son algunas viudas de escritores modernos que cuidan el fantasma con un afán de censor impresionante. Entonces el libro ha tenido ese azar por la importancia de la viuda, que no ha podido impedir la salida del libro porque es un libro público que han sido firmados los contratos en su momento. Pero este es el destino, por eso ustedes es lógico que no lo conozcan. Porque además siempre salió de una manera subrepticia, por decirlo de algún modo, porque hay muchos enigmas detrás de esta historia. Que yo mismo algunos especulo conocerlos, pero así como en las familias a veces ocurre que hay secretos acerca de un cuñado, de un tío, uno sospecha que actuó de tal manera por tal cosa, pero no lo sabemos, pero especulamos, a veces con prejuicio, a veces no. Lo mismo me pasa con la historia de este libro. Pasaron esos 40 años y yo ahora estoy en un lugar, convencido naturalmente de estar en este lugar. Es un lugar del periodismo donde yo entré también, si querés, ya que hay una colega, entré convencido, pero más por la literatura que por el periodismo. Por eso yo empecé a trabajar mucho en los suplementos culturales de los medios. Yo nunca hacía política, por suerte, y yo no escribía en los cuerpos de los diarios. Yo trabajaba en los suplementos culturales, con escritores que también eran de izquierda, porque la cultura siempre permitió, aún en los momentos de esplendor liberal, neoliberal, fascistoide, como llamemos, siempre permitió a la cultura la incursión de escritores, de obras de izquierda. La economía es la que se mantiene siempre del lado de la derecha. La economía la derecha no la abandona, y eso pasa en los suplementos de los diarios, en los programas radiales o televisivos en general. Ese es el meollo de la situación. Es la economía, estúpidos. ¿Se acuerdan aquella frase de Clinton? Entonces, ¿cuál fue la situación por la que yo estoy en este programa 678 entre este libro y este otro? Yo sigo escribiendo ficción en mi soledad de mi casa, digamos, fuera del murmullo o del barullo de lo audiovisual y mediático, sino que me permito escribir ficción. Estoy escribiendo desde ya otra cosa. Y escribí un libro, publiqué un libro hace unos años, el mismo año que publiqué esto, de ficciones, que se llama Ficciones, que no lo traje, porque no vengo a hacer publicidad de los libros. Los libros son un destino como... Los libros son como... Sí, se han dicho muchas definiciones. Libros, una vez que salen del escritorio, de la computadora, del pensamiento, de la creación, el destino no lo sabe nadie. Es muy difícil. Pero sí les va a interesar que cuando firmé este libro, firmé un contrato muy pequeño, casi miserable, que le equivalía a vivir un mes. Uno ganara un sueldo de un empleado medio. Este libro me lo pidieron. Digamos, yo había hecho ya muchas cartas abiertas, tenía ya un antecedente, la editorial se le ocurrió que yo hiciera un libro sobre la actualidad. Apenas había muerto
Néstor Kirchner. Y yo me sentí tentado, obviamente, digamos, a acomodar, a integrar todos esos escritos que tenía y hacer unos nuevos. Era un desafío interesante, pero hice algo que no me atreví cuando tímidamente firmé por este libro con un 2%, cuando yo debía haber firmado por la totalidad del libro, en fin, por muchas cosas que después se descubrieron con los derechos, digamos, que uno aprende en los tribunales, etc. Pero me sorprendió porque pensé que el tema no era algo demasiado actual, hablar de Borges, Sábato, pensé que la gente joven por ahí Pero el hecho de que ignorara, también la idea de saber un poco más, el tema por ahí les interesó, así que el teatro me pareció encantador, realmente, así que estoy muy contento y lo poco que conocí, entre las que vos estás como representante, el Negro Moreno y alguna gente de la cooperativa, consejeros, me parecieron gente muy, muy cordial y respetuosa. Bueno, también usted hablaba de que, digamos, conocía el interés de la gente a través de las preguntas que le han hecho en la charla. ¿Qué le ha parecido ese tema de las preguntas del público? Bien, porque nos hicieron preguntas anecdóticas. Fíjate vos que casi nadie, ni se apuraron por preguntar, acerca de 678, que era la pregunta obvia. Preguntaron sobre el tema judicial de la ley de medios, sobre el libro Diálogo Borges-Sábato. Hubo 2 o 3 o 4 preguntas que tenían un sentido político, te diría, y no anecdótico. No me preguntaron, ¿y qué tal es Sandra Russo? Y Barragán y Becavito los hace reír, que hubiera contestado, pero creo que eso hubiera vaciado de significado sustancial a la charla. Yo creo que eso me pareció muy, muy interesante. Al comenzar la charla usted hizo alusión de que no se encontraba el intendente, o al menos preguntó por las autoridades. ¿Por qué hizo esa pregunta? Bueno, porque supuse que como son autoridades de otro partido político y yo estoy, digamos, etiquetado, digamos, o señalado, y como hay tantos prejuicios y tantas, por ahí podría pasar al revés, podría haber sido al revés. Entonces pensé que si yo hubiera sido intendente, yo estaba en la primera fila. Nada más, pensé eso, digo, y como me di cuenta que no estaba, me acordé y dije, no, yo, Orlando Barones, sentaba en la primera fila y tal vez hacía alguna pregunta. ¿Cómo ha sido la repercusión que tuvo su libro K, Letra Bárbara, a nivel nacional, no en todo el país? Bueno, fue un libro que me dio muchas satisfacciones, me invitan muchas a charlar todavía con ecos de él. Y hoy prácticamente hablé poco de ese libro, solo al final, ¿viste? Porque como estábamos circunscriptos a los diálogos Borges-Sábato, es un libro que en un momento dado me arrepentí de haberlo escrito, porque es un poco duro, demasiado duro. Fue en un momento, lo escribí, por supuesto, entre el 2008 y el 2010 que salió. Y pasaron todas las cosas que pasaron. Vino la oposición en el año 2009, la muerte de Néstor Kirchner, el conflicto, digamos, con la patria de la soja, etc. Y había mucha, digamos, mucha discordia y apareció la ley de medios. Y eso crea una zona de... Yo empecé, mi experiencia la quería usar, porque yo soy también soy un periodista que fue inocente, porque es fácil ahora ser joven. Mira, ser joven te evita ser culpable en el genocidio. Te salvaste. En cambio a mí me podés preguntar, ¿y vos qué hacías? ¿Vos qué hacías? Siempre dejás la duda porque vivís. Esa es una. Después, no trabajaron nunca en ningún lado, digamos, de los multimedios, pero no pasaron, nos vivieron la vida del periodismo que vivimos nosotros,
Y entonces están libres de casa, pero vos trabajaste acá, vos trabajaste... ¿Te pasás respondiendo? Entonces yo quiero morirme rápido para que sean viejos los jóvenes y tengan que contar sus cuitas ellos a los otros jóvenes que vengan. ¿Te gustó la respuesta? ¿Va a seguir en 678? ¿No tiene pensado seguir mucho tiempo más? Tengo pensado seguir un poco más en la vida. En 678 no sé. ¿Qué se viene en el próximo libro? ¿En qué está pensando? Voy a hacer ficción, probablemente. Una ficción de orden sociopolítico, pero probablemente haga ficción, que es lo que tengo ganas de hacer. Finalmente un saludo para los varillenses y para la gente que está mirando Tribu. Me encanta el gentilicio de varillense, me divierte mucho. Y me divierte mucho el tuyo, el de tu pueblo original, que está cerquita. A ver si me acuerdo, prosperistas, prosperenses. Es divertido y buenísimo. Así que te saludo como prosperense y como varillense, y también a todos.